El objetivo de esta presentación es introducir el modelo autorregresivo de orden P y mostrar sus principales características, lo cual también nos va a permitir diferenciar con el modelo que vimos anteriormente, que es el modelo de media móvil. En un modelo autorregresivo de orden P, cuya notación es ARP, se define de esta forma. La variable de interés que es IT la expreso en función de una constante y de P rezago de la variable IT. Por ejemplo, aquí tengo Φ1 por IT menos 1, Φ2 por IT menos 2, hasta ΦP por IT menos P. Y esto es válido para toda la muestra que va desde la observación 1 hasta la observación T. Por ejemplo, un modelo AR2 se escribiría de esta forma. Yo diría que la variable de interés IT entonces va a ser función de una constante más Φ1 por IT menos 1 y más Φ2 por IT menos 2 y más el ruido blanco gaussiano. Ese entonces sería cómo funcionaría un modelo AR2. Un modelo AR1 se escribiría como IT es igual a C más phi por IT menos 1 más epsilon sub t. Nótese que en el modelo AR1 no es necesario poner el coeficiente sub 1, porque dado que solamente hay un phi, no va a haber confusión. Entonces, en las notaciones puede que aparezca el 1 o puede que no aparezca, pero ya sabemos entonces que corresponde a este modelo AR1. El modelo ARP es para los datos que nosotros observamos en nuestra base de datos. Esto quiere decir que es para toda la secuencia I1 hasta IT que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Por lo tanto, los p-valores iniciales, al igual que pasaba con el modelo de media móvil, se asumen que en este caso son conocidos. Es decir, que todos estos modelos o estos valores que no están en nuestra base de datos, se asume que de alguna forma al momento de estimar el modelo. Cuando digo estimar el modelo, básicamente estoy diciendo al cálculo de la constante, a la estimación de Φ1 y así hasta la estimación de Φ sub P. Entonces, todos estos valores previos que necesitamos para poder estimarlos, se asume que son conocidos de alguna forma. Ahora, se considera que la parte sistemática del modelo ARP es la mejor predicción del valor esperado de IT. Explico esto de inmediato. Voy a borrar aquí un poco de esta anotación que introduje. Entonces, si nosotros nos fijamos, el modelo RP tiene esta parte de aquí que se llama parte sistemática. Y epsilon sub t, que es la parte aleatoria. Y se considera entonces que la mejor predicción del valor de IT, dado todo su pasado, es, si ustedes se fijan, la parte sistemática. Además, porque al aplicar la esperanza del error sub t, ¿cierto?, es 0. Bueno, el análisis, lamentablemente, de un modelo autorregresivo es mucho más complejo que la del modelo de media móvil. Y dado lo anterior, y solamente para simplificar el análisis, voy a presentar en este caso el modelo AR1, que es el más básico de todo. Sin embargo, estos resultados después los vamos a extender y los vamos a generalizar a un modelo autorregresivo de orden P. Recordemos entonces que el modelo AR1 se expresa como una función de una constante del parámetro phi por IT-1 y más epsilon sub t. En este modelo, que es la R1, la única variable exógena es epsilon sub t, es la variable aleatoria, la variable desconocida. Y como demostraremos en breve, la serie IT, que es la que nosotros observamos en nuestra base de datos, va a estar únicamente determinada por toda la secuencia de errores desde el inicial hasta el último en la muestra, que es epsilon sub t. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Mediante un procedimiento que es bastante utilizado en los modelos autorregresivos, que es la sustitución recursiva, y que voy a mostrar de inmediato. Luego, la sustitución recursiva la podemos expresar de esta forma. Lo importante aquí es recordar que el modelo base es el modelo AR1, que se escribe como I sub t, es igual a la constante, más phi por IT-1 más epsilon sub t. Por ejemplo, dado que esto es válido para tau t, también es válido para el tiempo t-1. Esto quiere decir que si escribo it-1, va a ser la constante, más phi, pero ahora, si originalmente era it-1, ahora le estoy restando 1, por lo tanto va a ser it-2, más epsilon sub t-1. Y lo mismo puede pasar, y aquí voy a detenerme porque ya se entendió la idea. It-2 es la constante,
más phi por IT menos 3 más epsilon sub t menos 2. Y utilizando entonces este modelo base, que es la R1, empezamos a hacer la sustitución recursiva. Entonces, partiendo de la R1, aparece en la parte derecha IT-1, pero yo sé que IT-1 corresponde a lo que acabo de escribir en la parte derecha, lo reemplazo. Más epsilon sub t, que es el error que venía del modelo original. Acomodo o empiezo a agrupar los términos. Si ustedes se fijan, me va a quedar que la constante se repite como factor común, entonces me queda la constante por el término 1 más phi. Tomo el error que quedó en la segunda línea, lo anoto, y ahora va a quedar phi por el error t-1, lo bajo. Y queda phi por phi, que es phi cuadrado, y t-2, lo anoto nuevamente. Ahora, y t-2, como derivé anteriormente, es la constante por phi por it-3 más epsilon sub t-2, que está aquí. Nuevamente reacomodo los términos y ustedes se van a dar cuenta que empieza ya a aparecer un patrón que es bastante determinado. Por ejemplo, va a quedar 1 más phi cuadrado por la constante, más epsilon sub t, más phi por epsilon sub t menos 1 hasta phi cuadrado por epsilon sub t menos 2, y más phi cubo por it menos 3. Entonces, ¿qué me doy cuenta aquí? Que en realidad en cualquier tiempo, por ejemplo, el último término, si está elevado, por ejemplo, al cubo, o está elevado a, en este caso, 3, el término que lo va a preceder en cuanto al error va a ser 1 menos. Si ustedes se fijan, es 3, acá es 2, y aquí queda IT menos 2. Y toda la secuencia anterior hasta epsilon sub t. Y en el caso de la constante también pasa algo parecido. Si estoy en el periodo 3, aquí o estoy en phi cubo, en este caso esto baja a phi cuadrado, después phi y 1. Entonces esto ya lo puedo generalizar, no es necesario que siga haciendo sustituciones recursivas, y simplemente yo voy a poner que si estoy en el instante t, tengo phi sub t por i elevado a 0, perdón, por i sub 0. El término que lo va a preceder de inmediato va a ser t-1 por el error 1, y lo que está entre paréntesis parte en t-1, después sería t-2, hasta en este caso 0, que sería phi elevado a 0 por 1, que es 1, y por obviamente la constante. Entonces no es necesario que yo siga haciendo sustituciones recursivas, sino que simplemente puedo hacer la generalización. Entonces, ¿cómo puedo escribir la sustitución recursiva, que sería la solución del el modelo R1? Va a ser C, que es la constante, por la sumatoria, si ustedes se fijan, de I, que va desde 0 hasta t-1 de los phi sub I, que sería esta parte de aquí que estoy mostrando. Luego tendría la parte de los errores t, o epsilon sub t menos i, donde iba desde 0 hasta t-1, y obtengo entonces toda esta suma que estoy mostrando aquí. Y por último tengo el término final, que es phi elevado a t por i sub 0. Esto entonces es lo que otorga la sustitución recursiva y se considera que es la solución del proceso autorregresivo de orden 1. Esto lo estoy haciendo con un autorregresivo de orden 1. Obviamente esto se complica aún más si estuviésemos trabajando con una R2, R3, etcétera. Bien, la impresión entonces que encontramos anterior, que es la solución, lo que hace es que IT se expresa como una función de un término determinístico, un proceso de media móvil, de errores pasados y un término que corresponde al valor inicial. Entonces, esta parte me está indicando que la solución de una R1 es este primer componente, que se considera determinístico, porque es un número. Este proceso, que si ustedes se fijan, son errores pasados, por lo tanto se considera un proceso de media móvil, y el valor inicial del proceso. Debido entonces a esta estructura que se va a obtener como solución, eh, el valor que acabamos de obtener de IT en la ecuación 4 se considera como una solución o representación de media móvil de IT. ¿Y por qué? Porque al final, si nosotros nos fijamos, IT depende exclusivamente de estos errores en el pasado, ¿ya? Y por eso entonces se considera que en cualquier modelo autorregresivo, la solución va a ser una representación de media móvil. Notar ahora que si nosotros asumimos en forma abstracta por un instante que el modelo IT empezó en un pasado infinito, la solución 4 yo la puedo simplemente generalizar y representar a través de un modelo que se llama modelo más infinito. Entonces yo puedo escribir que IT va a ser la suma infinita de estos términos. Esto es un phi. Aquí hay un error. Sí, es un phi. Y más esta suma infinita de
de términos de media móvil, y por eso se llama entonces un más infinito. Bueno, notar que si nosotros le aplicamos esperanza a la expresión 4, la voy a anotar acá nuevamente la expresión 4 para que la vayamos viendo. Recordemos que IT entonces era en este caso C por la sumatoria de I, que va desde 0 hasta T-1 de los phi elevado a I, más la sumatoria de I 0 hasta T-1 de phi elevado a I por epsilon sub T menos I, más phi elevado a T por I sub 0. Verifiquemos. Sí, está correcto. Entonces nosotros notamos que al aplicar esperanza a esta solución 4, que es la solución de media móvil, bueno, todos los términos de errores desaparecen, porque es obvio que esos términos de errores tienen una media que es 0, y me queda simplemente que es la parte sistemática del proceso. Es decir, que va a ser la constante, que es este número, que es la sumatoria de estos parámetros phi por la constante, y más phi elevado a t por i sub 0, que es el valor inicial. Ahora, si esta esperanza, que es el valor esperado entonces de la variable, la actualizamos ese periodo, es decir, le sumamos a IT, la desplazamos ese periodo hacia adelante. Entonces, ¿cómo queda? Básicamente es la misma esperanza, pero donde aparece T le tenemos que agregar S. Por ejemplo, aquí le agregué S y aquí le agregué S. De inmediato podemos ver que la esperanza en IT no es lo mismo que la esperanza en IT menos S. Y esto automáticamente me está indicando que el proceso tal como lo estoy viendo no es estacionario. ¿Y por qué? Porque la esperanza en un instante del tiempo es distinta a la esperanza en otro instante del tiempo. En este caso estoy sumando más términos y esto obviamente me da una esperanza que no es igual en ambos términos. Entonces podemos indicar que IT no es estacionario, dado que la esperanza en IT no es lo mismo que la esperanza en IT más S, y por definición, entonces el proceso IT no podría ser estacionario. ¿Qué es lo que vamos entonces a hacer ahora? Vamos a imponer ciertas condiciones, de modo de que podamos, en este caso, el proceso hacerlo o convertirlo o establecer la condición para que sea estacionario. Bueno, entonces lo que vamos a asumir es que t, que es el tiempo que estamos analizando, es lo suficientemente grande, de modo que nosotros podamos tomar el valor límite de 4, es decir, vamos a asumir que el tiempo tiende a infinito. Si asumimos que el tiempo tiende a infinito, y que el valor absoluto de phi es menor que 1. Cuando digo que el valor absoluto de phi es menor que 1, esto es equivalente a señalar entonces que phi oscila entre valores que son menores que 1 y mayores que menos 1. Cuando phi entonces es menor que 1 y el tiempo está infinito, por ejemplo, si tengo phi elevado a t por i sub 0 y este tiempo que está en el exponente tiende a infinito, yo sé que cualquier número que esté entre 0 y 1 al elevarlo a infinito básicamente se convierte en un 0. Por lo tanto, el término phi sub t por i sub 0 desaparece en la ecuación 4. Y la ecuación 4, recuerden que está aquí. Por lo tanto, nosotros básicamente tenemos que este término va a desaparecer. Y veamos qué ocurre con los anteriores. Vamos a ver que los anteriores van a converger, de hecho, a una progresión que se llama geométrica. Bueno, y esta suma, que es la suma de los phi sub i, converge a 1 dividido por phi. ¿Y por qué? Porque si ustedes se fijan, esta es una suma de infinitos términos, porque ahora t va a tender a infinito. O sea que va a tener la suma de i que va de 0 hasta infinito, de phi sub i, que esto, ¿qué sería si lo abro? Sería, por ejemplo, 1 más phi cuadrado, más phi cubo, etc. Son infinitos términos donde el coeficiente que estoy en este caso repitiendo es menor que 1 en valor absoluto, y donde la razón de dos términos consecutivos va a ser siempre, en este caso, phi, que es constante. Entonces, ustedes se recuerdan, la suma de una progresión geométrica de infinitos términos va a converger entonces a 1 dividido por 1 menos ese coeficiente común que es phi. Entonces, cuando t tiende a infinito y phi es menor que 1 en valor absoluto, el límite de la ecuación 4 que mostré anteriormente va a converger a esta expresión, que es la expresión 5.
es decir, va a ser una constante que va a ser c por 1 menos phi, y más esta suma de infinitos términos de media móvil. La condición de que phi igual a menos 1 o phi es valor absoluto menor que 1 se conoce como condición de estacionariedad para un proceso R1, y como se verá, esta condición entonces va a garantizar que el proceso R1 va a ser estacionario. La media incondicional del proceso 5, es decir, si yo tomo la esperanza al límite de IT con t que tiende a infinito, si ustedes se fijan, sería la esperanza de este término que es constante, por lo tanto lo anotamos, c dividido por 1 menos phi. Y también tendríamos la sumatoria de estos elementos, pero la esperanza de cada error es 0. Por lo tanto, simplemente yo digo que la esperanza del proceso nuevo, donde el tiempo tiende a infinito y el valor absoluto de phi menor que 1 es constante. Es decir, que al definir el valor absoluto de phi menor que 1, estamos dando origen, en este caso, a un proceso que tiene una esperanza que es constante independiente del tiempo que estemos analizando. Notar que el valor de phi o la esperanza no está definida cuando el parámetro vale 1 o phi vale 1, por lo tanto nosotros de aquí en adelante vamos a asumir que simplemente se va a cumplir esta condición de estacionariedad, es decir, que el valor de phi va a ser menor que 1 en valor absoluto. Ahora, como este proceso tiene una media que va a ser constante, la vamos a llamar de aquí en adelante mu. Y esta media entonces indica que el proceso tiene una media que es finita y es constante independiente del tiempo, porque esto es válido para todo t. Respecto de la varianza del proceso 5, bueno, va a ser la varianza donde a t le vamos a restar entonces su media, lo elevamos al cuadrado, esto es por definición. Sabemos ya que el proceso IT, cuando el tiempo tiende a infinito y phi es menor que 1 en valor absoluto, está dado por esta parte, o sea, esto es IT. Y le restamos su media, que la acabamos de calcular y sabemos que es constante, y es igual a c dividido por 1 menos phi. Al hacer esto, me queda que va a ser la sumatoria de estos infinitos términos al cuadrado, que de hecho aquí esta sumatoria la abrí, porque esto se va, ¿cierto?, con ese elemento. Y me queda que va a ser ET más phi por ET menos 1 más phi cuadrado por ET menos 2, etc. Y este se transforma rápidamente en un cuadrado de un multinomio. Lo importante acá es, en este caso, recordar lo siguiente. Recordemos que siempre por definición la esperanza de un e sub t cuadrado sabemos que es sigma cuadrado. Ahora, cuando tenemos este cuadrado de multinomio, va a ser cada uno de estos términos al cuadrado. O sea que si yo resuelvo este cuadrado, que lo voy a hacer aquí bien pequeñito, me va a quedar e sub t cuadrado más phi cuadrado, et menos 1 cuadrado, más phi a la cuarta, e sub t menos 2 cuadrado, más phi a la sexta, e sub t menos 3 cuadrado, etc. Esa sería entonces la primera parte del cuadrado de multinomio. Pero después yo tendría que empezar a agregar los términos cruzados dos veces, el primero por el segundo, etc. Pero como ya sabemos que este error es independiente e idénticamente distribuido, todos los pares donde tengamos esa esperanza, que va a ser la multiplicación de elementos distintos, va a ser cero, porque la covarianza entre los errores es cero. Luego entonces, al aplicar la esperanza y considerando que esta condición se cumple, vamos a ver que esto va a ser sigma cuadrado, phi cuadrado por sigma cuadrado, phi a la cuarta por sigma cuadrado, etc. Y luego yo puedo factorizar por sigma cuadrado y me va a quedar que simplemente va a ser la suma de todo este paréntesis, que es infinito, por sigma cuadrado. Pero nuevamente, si ustedes se fijan, esta es una sumatoria de infinitos términos, donde el coeficiente phi sabemos que es menor que 1 en valor absoluto, y además la razón entre dos términos consecutivos va a ser siempre la misma y va a ser igual a phi cuadrado. Por lo tanto, estamos en presencia de una progresión geométrica que converge entonces a 1 dividido por 1 menos el término común que se repite, que es phi cuadrado. Y luego la varianza de IT, que es gamma 0, va a estar dado por esta expresión, que es sigma cuadrado, dividido por 1 menos phi cuadrado para todo t. Entonces, hasta el momento ya averiguamos que cuando el valor de phi es menor que 1 en valor absoluto, tenemos una media mu, que es constante, y tenemos una varianza gamma 0, que es constante. Lo que me quería ahora, para verificar si realmente se cumple la condición de estacionariedad débil, es que las autocovarianzas tampoco dependan del tiempo. Aquí yo tengo el cálculo de una autocovarianza y el resto se puede fácilmente generalizar. Les muestro entonces cómo se obtendría este cálculo. Por definición, la autocovarianza de orden 1 es la covarianza entonces donde IT lo comparo con IT menos 1. Quiero ver qué tan dependiente es el proceso IT respecto de su pasado inmediatamente anterior.
Esto por definición es la esperanza donde a IT le resto su media, que es mu, y a IT menos 1 le resto su media, que es mu. El proceso IT menos mu ya sabemos que va a ser simplemente esta sumatoria de infinitos términos, y el proceso IT menos 1 menos mu va a ser la misma sumatoria, pero rezagada a un periodo, porque recuerden que estamos en el instante T menos 1, y es por eso que aquí a T le restamos 1 menos I. Al abrir esta sumatoria quedaría algo como este estilo. Esta es la primera sumatoria, y esta es la primera sumatoria de infinitos términos rezagada. Ahora, cuando le apliquemos esperanza a esta multiplicación, lo que nos tenemos que fijar es los términos que son iguales, porque esos términos van a quedar elevados al cuadrado, y nosotros ya sabemos que la esperanza de un E sub t cuadrado es sigma cuadrado. Y la esperanza en este caso, entre dos términos que son distintos, por ejemplo, E sub t por E sub t menos 1, va a ser 0. Es decir, siempre que tengamos la multiplicación de términos distintos, dado que estos errores no están correlacionados, esa esperanza es 0. Si yo miro, por ejemplo, voy a dar solamente algunos pasos aquí, ET, que está en el primer paréntesis, no se repite en el segundo. Por lo tanto, en este caso me olvido de ese componente. Pero si me fijo ahora, ET-1, que es epsilon sub t menos 1, sí está en el segundo paréntesis, y al multiplicarlo me va a quedar E sub t menos 1 cuadrado por phi. Entonces, de inmediato aquí ya tengo, voy a tener la esperanza de phi por E sub t menos 1 cuadrado. ¿Y esto aquí va a ser igual? Va a ser igual a phi por la esperanza de E sub t menos 1 cuadrado. Y sabemos que esto es sigma cuadrado, por lo tanto esto queda phi por sigma cuadrado. Y eso es lo que está aquí, phi por sigma cuadrado. Después el segundo elemento que se repite, por ejemplo, es t menos 2, que aquí está t menos 2, pero el phi va a quedar ahora phi cubo, entonces por sigma cuadrado. Y así sucesivamente. Eh, Factorizo por phi sigma cuadrado, y me queda esta expresión que está en el paréntesis dentro, y veo nuevamente que hay una progresión geométrica, donde la razón entonces es, en este caso común, es phi cuadrado, y me queda que la autocovarianza de orden 1 va a ser phi por sigma cuadrado por 1 menos phi cuadrado, pero ya sabemos que esto lo acabamos de averiguar y es la varianza, que es gamma 0. Entonces, ¿qué concluyo aquí? Que la autocovarianza de orden 1, entonces phi por gamma 0. En general, si yo repito este proceso aquí con T-2, T-3, voy entonces a averiguar lo siguiente. Voy a averiguar que la autocovarianza en general de orden K va a ser igual a la phi elevado a K por gamma 0. Luego hemos verificado que la media es constante, que la varianza, que es gamma 0, es constante, y que las autocovarianzas, que son gamma 1 hasta gamma k, en este caso no dependen del tiempo, sino que están dependiendo del rezago con el cual yo esté, en este caso, analizando esa autocovarianza. Luego, cuando entonces podemos concluir que si phi es menor que 1 en valor absoluto, el proceso IT es estacionario. Ahora, como tenemos el proceso estacionario y lo conocemos, yo puedo calcular la función de autocorrelación, que es ρ sub k. Y recuerden que ρ sub k por definición es la autocovarianza de orden k dividido por la autocovarianza de orden 0. La autocovarianza de orden k la acabamos de derivar, y sabemos que es phi elevado a k por la autocovarianza de orden 0, gamma 0, y lo estoy dividiendo por gamma 0. Por lo tanto, gamma 0 se va con gamma 0, y me queda simplemente que esto es phi elevado a k. Y lo anterior entonces, ¿qué va a indicar? Que en un modelo estacionario, que se describe a través de un proceso autoregresivo de orden 1, la función de autocorrelación, que es ρ sub k, va a empezar a caer exponencialmente a 0 en la medida que en este caso k va aumentando. ¿Qué me indica esto? Que recuerden que si este coeficiente es menor que 1 en valor absoluto, en la medida que lo voy elevando a números más altos, esto va cayendo automáticamente a 0. Entonces, este resultado, que la función de autocorrelación declina exponencialmente a 0, es bastante, digamos, general en los procesos que son autorregresivos. Y a continuación lo que voy a mostrar es, en base a lo que ustedes tienen en el archivo de IBIUS, que se llama R simulado, 5 procesos, donde voy a mostrar 5 procesos que algunos son estacionarios, otros que no, y vamos a ver entonces cómo se comporta esta función de autocorrelación. En este proceso tengo la variable y1, que yo la simulé, y la simulé, si ustedes se fijan, como un proceso autorregresivo de orden 1 sin constante, donde el parámetro phi vale 0,5. O sea que en este caso tengo que el parámetro phi es 0,5, y esto sabemos que es menor que 1 en valor absoluto.
Luego, la serie I1 luce estacionaria, porque fue simulada entonces como estacionaria. Recuerden que cuando phi es menor que un valor absoluto, la serie debiese lucir estacionaria, o debiese comportarse estacionaria, y efectivamente se comporta de esa forma. Si nosotros más o menos trazamos aquí una media, se tiende a mover en torno a la media, y las varianzas no son tan distintas a través del tiempo. La función de autocorrelación, que después voy a mostrar cómo se obtiene, me está indicando cómo se comporta el proceso si yo tomo las covarianzas y las calculo directamente con la serie I1 que está siendo simulada y que la estoy mostrando en este gráfico. Esa es la serie I. Y entonces esa covarianza o función de autocorrelación debiese caer exponencialmente. Si ustedes se fijan, la barrita azul empieza a caer exponencialmente hacia cero. Lo mismo debe pasar con la autocorrelación tipo teórica. Una vez que este proceso yo lo estimo, que vamos a ver más adelante cómo se estima, también debe caer en forma exponencial hacia cero. Aquí tengo un proceso que también sigue siendo estacionario, pero es más persistente porque ahora me acerco más al límite. Aquí tengo el valor de phi, que es 0,9. Por lo tanto, efectivamente, si yo comparo el proceso I1 con el proceso I2, el proceso I2 ya muestra la persistencia, pero por definición sigue siendo estacionario. ¿Qué va a pasar ahora con la función de autocorrelación azul, que es la real? Esta va a caer exponencialmente, pero se demora más tiempo que en el caso anterior. Si ustedes se fijan, en el caso anterior cayó rápidamente porque el coeficiente era menor. Ahora cae también exponencialmente, pero más lento a través del tiempo, dado que el coeficiente es 0,9. Y obviamente la teórica también va a hacer lo mismo, porque recuerden que desde el punto de vista teórico, sabemos que ρ sub k, que es lo que estamos aquí graficando, es simplemente ese coeficiente phi, que es 0,9, elevado a k. Y eso entonces está mostrado por la función roja. Aquí tengo el mismo proceso, pero simulado con un negativo, que es menos 0,9, y el proceso obviamente luce bastante extraño, tiene pequeños cambios en la varianza, pero sigue siendo estacionario por definición, dado que se cumple el requisito que el phi es menor que 1 en valor absoluto. Y vamos a obtener la función de autocorrelación, que efectivamente hay una caída hacia cero de las funciones de autocorrelación, pero caen en forma oscilatoria. Si ustedes se fijan, esto va así, y va disminuyendo y se va aproximando a cero. Aquí tengo un proceso que le llamé I4 y un proceso que le llamé I5, donde el proceso I4 obviamente no es estacionario, porque ¿cuánto vale el parámetro aquí? Phi es igual a 1. Y de hecho aquí lo simulé con un phi que es mayor que 1 y que es 1,05. Y vemos de inmediato que cuando el parámetro phi ya sale de la banda que nosotros dijimos que era phi menor que 1 por valor absoluto para que fuese estacionario, esto lo puedo ver en la serie, porque la serie obviamente veo que se comporta de forma no estacionaria. Si yo voy calculando la media, esta media va a ir cambiando en el tiempo y las varianzas también van cambiando. Y el proceso 5, de hecho, es un proceso que se llama explosivo. Si ustedes se fijan, parte en un valor y cae drásticamente hacia valores más bajos. Entonces, resumiendo, una serie estacionaria sabemos que fluctuará en torno a una media que es constante, con una varianza que también es constante. Las autocorrelaciones distintas de cero implican que las observaciones consecutivas están correlacionadas, que eran las barritas que le mostraba anteriormente en azul y rojo, y que las fluctuaciones pueden ser sistemáticas. Sin embargo, como la serie es estacionaria, el proceso no se deberá tanto de la media incondicional. Dado lo anterior, entonces nosotros podemos señalar que cuando un proceso es estacionario, se dice que presenta una reversión hacia la media, o que la media tiene un atractor que corresponde, o perdón, que el proceso tiene un atractor que corresponde a esa media mu. Además, podemos señalar lo siguiente, que la varianza de la función o de la serie depende bastante del phi. Vimos que cuando el phi era exactamente igual a 1, como en la serie 4, no existe tractor. Si ustedes se fijan aquí, la serie no tiende a ningún valor en el tiempo, sino que simplemente se va moviendo en forma bastante aleatoria. Y es por eso que desde el punto de vista técnico se llama random walk o camino aleatorio. Y ahora cuando el proceso I5, por ejemplo, donde tenía un phi que era mayor que 1, que era 1,05, el proceso obviamente que no tiende a ningún valor o no retorna a ninguna media, y en este caso es obvio que el proceso no es estacionario y de hecho se llama proceso explosivo.